Súmate a la conversación. Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, en este día, martes 28 de marzo del 2023, le doy la bienvenida a los que nos escuchan en Antofagasta, en Temuco, Viña del Mar, Valparaíso, Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl y en Spotify, a este espacio, a este oasis de conversación del jardín. Pero uno vive en un jardín e intenta llevar una vida tranquila, reposada, pero no puede estar aislado ni indiferente a lo que ocurre alrededor. Y hoy día quiero especialmente sumarme a el dolor inmenso de un país completo por el fallecimiento de Rita Olivares, la carabinera asesinada en servicio, que está en este mismo momento siendo, o fue ya hoy día en realidad, fue la ceremonia de su sepultura. Lamentablemente la violencia se ha instalado en nuestro país y todos tenemos que hacer algo, estemos donde estemos, en un jardín, en la calle, en una institución, darlo todo para erradicar esa violencia, uniéndonos más allá de todas las rencillas y divisiones legítimas a veces o diferencias políticas. Debemos estar juntos para evitar que estos hechos tan terribles, tan brutales vuelvan a ocurrir. Así que todas mis condolencias muy sentidas a la familia, a los hijos, a la madre de Rita Olivares. El día 30 de marzo de 1853 nacía uno de los más grandes pintores del siglo XX, uno de los grandes artistas del siglo XX, un artista que sigue provocando emociones en los que se acercan a su pintura, aunque no sea incluso viendo las originales. Sabemos que es tan distinto mirar una pintura original que mirarla en un libro. ¿Quién no habla de Van Gogh? ¿Quién no ha visto alguna vez un cuadro de Van Gogh? ¿Quién al mirar un paisaje no compara ese paisaje o esa emoción sentida ante ese paisaje? Unos trigales, un sembrador o lo que sea, o unos girasoles, no piensa en Vincent Van Gogh. Pintor holandés o neerlandés, como se dice también. No vamos a hablar de clasificaciones, se dice que es postimpresionista, pero que tiene elementos expresionistas, que adelanta algunos elementos de la pintura contemporánea. Recuerdo haber leído alguna vez un libro notable que son las cartas y las conversaciones entre Vincent Van Gogh y su hermano Theo. Son, me parece, alrededor de 800 cartas. Era un tiempo donde las personas se comunicaban a través de la epístola escrita. Y esa carta es un material muy valioso para ir entendiendo los dolores que sufrió, las pruebas que tuvo un pintor que incluso pudo haber sido además probablemente pastor protestante. Inició un camino en algún momento determinado y recuerdo que en una carta él le habla a su hermano Theo sobre una prédica que iba a hacer y la emoción que le embarga cuando sube al púlpito desde la oscuridad, eso es lo que acuerdo, y siente algo muy especial cuando se para en ese púlpito. Ese Vincent Van Gogh no va a tomar el camino religioso, pero va a tomar ese otro camino espiritual que es el camino del arte y de la gran pintura. Hoy día nos va a acompañar y vamos a caminar juntos mirando este jardín y recordando la figura de Van Gogh. Claudia Campaña, profesora titular de la Universidad Católica, autora de variadísimos e interesantísimos ensayos. Tenemos una deuda con ella de conversar sobre un libro que publicó hace poco
sobre un gran bailarín, ¿o no, Claudia Campaña? ¿Cómo estamos, Claudia? Hola Cristian, gracias por invitarme. Qué bueno estar de nuevo acá en el jardín. Sí, pues, me acuerdo, pero eso dejémoslo para después. Bueno, hemos conversado con ella sobre Roser Bru, hemos conversado, me parece Leonardo da Vinci, hemos conversado sobre distintos pintores y artistas importantes de la historia de la pintura. A ver, tu primera aproximación, Claudia, a Vincent Van Gogh, lo primero que te viene o que te surge cuando surge el nombre de Vincent Van Gogh. Mira, a raíz de cómo tú inicias el programa, yo voy a citarlo a él, porque él nos ha dejado, a diferencia de otros artistas, a través de sus cartas. Él escribía tal como hoy día nosotros mandamos un WhatsApp o un email. Bueno, él todos los días se comunicaba y la suerte es que esas cartas se guardaron. Y en una de esas cartas, y creo que viene a raíz de lo que se está viviendo, no solamente en Chile, sino que en tantas partes del mundo, él escribió lo siguiente, y ya te contesto. Pero quiero partir citándolo a él, para que quien nos escucha eh, se dé cuenta de qué tipo de ser humano estamos hablando, porque no es solamente un artista, es un gran ser humano. Dice textual: cuanto más lo pienso, más me doy cuenta de que no hay nada más artístico que amar y respetar a los demás. Tremendo, tremenda afirmación. Esa es una frase que lo define muy bien, porque es un hombre y se convirtió en un artista visual muy tardíamente, cuyo propósito era, a través del arte, entregarle fe a los demás, entregarles alivio a los demás. Eso fue su propósito. Ahora, reconozco, Cristian, que acepto la invitación a conversar, pero me es muy difícil hablar de Vincent van Gogh, como me es muy difícil también, y tú me has invitado las dos veces a hablar de quienes es muy difícil hablar, como me cuesta hablar de Leonardo da Vinci. ¿Por qué? No es porque no sepa nada de ello. Me he dedicado años de vida a estudiar y conocer y enseñar sus obras, pero es porque hay mucho prejuicio sobre ellos. O sea, la gente, por ejemplo, cree que Vincent van Gogh, ¿no?, que es un holandés, es un artista que pintaba en una suerte de delirio rápido. Yo me imagino, y es todo lo contrario. Vincent van Gogh es uno de los artistas más metódicos, más organizados. Yo te diría que es el orden para él era algo que era esencial. Te diría que, es decir, él no puede trabajar si no es con orden. Es un artista, por otro lado, que solamente trabajó 10 años. 10 años, y en 10 años produce esa tremenda obra. No quería, él viene de una familia, para ponerlo en contexto, cuyo padre es, te diría, religioso en extremo, tanto así que él quería ser primero un predicador, pero no tiene el don de la palabra. Tenía tanta pasión él, y hablaba de una manera que más bien asustaba a la gente. Entonces, cuando él va a las minas de carbón a tratar de hacer prédica, asusta a la gente y se da cuenta que por ahí no va, porque él lo que quiere es ayudar. Él tiene un sentido social muy grande. Entonces se da cuenta, porque la familia tiene un negocio también de reproducciones, de pintura, y dice, bueno, por ahí a lo mejor va, y empieza a entender que a través del arte él puede hacer una contribución social, visibilizar la pobreza, visibilizar la angustia, el dolor, etcétera, etcétera. Viaja constantemente, es como los holandeses, la verdad, por Dios, que hablan varios idiomas. Es decir, Vincent van Gogh no solamente, obviamente habla holandés, pero también habla muy bien inglés, también habla francés, escribe
en los 3 idiomas. Las cartas están en varios idiomas, las que él se va comunicando. Él aprende latín, por supuesto. Le encanta Beethoven. O sea, es una persona y es un tremendo investigador, es obsesivo, es un real artista. Va a una exposición tras otra, es un crítico de arte. O sea, tú mencionabas las cartas que son cartas a Teo, al hermano, hay otras también donde él le cuenta, Teo, hoy día fui a ver la exposición, por ejemplo, de Jericó, y le va contando. Lo otro, la gente piensa que él entra al taller y pinta en un arrebato. Tú sabes que siempre pintó a partir de un boceto, siempre hizo un boceto primero, donde sabía exactamente qué color iba a poner. Incluso él hace en el boceto y pone unas líneas y dice, esto va a ser rojo, esto va a ser azul, esto va a ser amarillo, y después le hace la lista a su hermano Teo, que era su hermano menor, que le financia los pinceles, le financia las telas y le dice, necesito estos colores, y le manda en las cartas, por eso son tan interesantes, yo creo que también han sobrevivido, le manda un boceto y le dice, mira, esto voy a hacer, y después respeta su boceto. Es increíble, o sea, no hay ningún cuadro que no tenga un boceto previo, o sea, él planifica sus ideas muchísimo. Y el arte para él se convirtió, y él lo dice, en su cable a tierra. Jamás pintó, no inventa nada, no inventa. Él tiene que pintar, tú sabes, frente a un modelo, siempre frente a la naturaleza, frente a las flores, frente a un modelo, frente al espejo, para mirarse a sí mismo y practicar el retrato, porque le interesa mucho el ser humano, ¿no? Y siempre hay un modelo, porque la gente cree que, bueno, inventó. No, lo que pasa es que se atreve, yo te diría, a dejar de lado el lenguaje visual existente, que era muy realista, para buscar su propio lenguaje, que es profundamente expresionista. Eso, ¿qué quiere decir que es expresionista? Que quiere expresarse, quiere expresar emoción, dolor. Y él dice otra frase que la voy a leer ahí, que dice, la pintura es una fe e impone el deber de ignorar a la opinión pública. Yo creo que eso tiene mucho valor en esa época, ¿no? Mucho, mucho valor. Y después también dice, y le ceo la palabra, quiero tocar a la gente con mi arte. Entonces tú te vas dando el propósito. Después dice, el arte es un combate, el arte es necesario hasta jugarse la piel. El arte es consolar a los que están rotos por la vida. Mm. Es una persona eh, que conmueve, yo diría, lamentablemente, bueno, todos saben que no tuvo éxito ni reconocimiento en vida, y yo creo que eso es lo que duele, porque la biografía de él conmueve, y hoy día es un rockstar, es un popstar, porque eso es lo que es, ¿no? Mm. Y tu paso hoy día al museo en Ámsterdam es bien significativo, porque si tú vas a la Plaza del Arte, en Ámsterdam está el Rijksmuseum, donde está Rembrandt, Vermeer, es como el Museo Nacional. En la otra esquina de esa plaza maravillosa está el Stedelijk, que es el Museo del Diseño, y al medio, el Museo Vincent van Gogh. Solo para él, un museo. Y las filas, parece que ahí estuviera tocando, ¿no es cierto?, la banda de turno. Y la gente se agolpa, y el 2013 lo reinauguraron, o sea, fue apoteósica, porque con banda, con de todo, ¿no? Entonces, la cantidad de películas, de cine, de novelas, que si se suicidó, que no se suicidó, o sea, es una figura hoy día pop, ¿no? Y tú vas a las tiendas y tú ves a la gente salir del museo y los ves con los girasoles de llavero, con el paraguas del girasol, con el llavero. Entonces, es muy difícil hoy día, en ese rockstar, ese popstar, entrar a entender la profundidad, la valentía de ese ser humano, ¿no?
y también desde el punto de vista artístico lo vanguardista que es, ¿no? Porque son las generaciones siguientes las que recogen este legado. O sea, si tú piensas en el fauvismo, que es el estudio del color, los grandes expresionismos, bueno, tienen una deuda con Vincent van Gogh. Ahora, una persona sumamente humilde. Fíjate que él no firma Van Gogh, que es su apellido, él simplemente Vincent, Vicente, pero nada más, ¿no? Entonces, es una figura compleja y te vuelvo a insistir porque como la mayoría los conoce, yo te diría, grosso modo, en todas partes del mundo, yo te diría que hay dos que son los artistas más conocidos, que es Leonardo da Vinci y Vincent van Gogh. Mm. Hablar de ellos cuesta, porque están todos estos prejuicios y estas caricaturas. Entonces la idea, me imagino, el programa es que salgamos de esta caricatura a raíz de que estamos celebrando, eh, él cumpliría 170 años ahora el jueves. 70 años. Era Aries, ¿ah? No sé si alguien que está escuchando eso le significa algo, en otros se van a reír de para qué dice esas cosas. Pero bueno, el 30 de marzo, él nació un 30 de marzo de 1853, este jueves, ¿no? Entonces cumpliría 170 años. Claudia Campaña, profesora titular de la Católica, habitué del jardín, hemos hablado con ella varias veces de otros grandes pintores. Está caminando conmigo esta tarde en mi jardín para recordar el nacimiento de Van Gogh, un 30 de marzo del año 1853. A propósito de lo que tú decías de que Van Gogh, al revés de lo que se podría creer, pintó con plena conciencia, control de sus materiales, con estudio, etcétera. Bueno, tiende a primar la idea, no sé si romántica o una suerte de romantización tanto de la locura, de la depresión, y de pensar que uno escribe en estados o pinta en estados alterados, ¿no? Ya sea de conciencia. Me recuerdo que hay un libro de Karl Jasper, un psiquiatra, sobre la psicopatología y el arte, o los artistas. Y hay otro libro de Stefan Zweig, en que habla del daimon. O sea, los grandes artistas son poseídos, tienen un daimon propio, por decirlo de alguna manera. Pero eso no significa que ese daimon a veces, claro, puede tener riesgos, ¿no? Porque es una extrema sensibilidad e inteligencia. Bueno, habría que ver por qué el genio es tan cerca de la locura. Eso tiene que darle una explicación la neurociencia o la psiquiatría. Pero claro, evidentemente que la genialidad puede llevar a un desgaste psíquico y puede producir locura, pero Gerard de Nerval, yo recuerdo que podría ser un contemporáneo de Van Gogh, escritor francés del siglo XIX, que se suicidó finalmente, que también fue tratado psiquiátricamente, fue internado, pero sus libros, incluso los libros en los que describe ese viaje por la locura, como el libro Aurelia, fueron escritos en estado de lucidez. Entonces es interesante, tú tienes toda la razón de despejar esto y de pensar que esto fue el arrebato. Ahora la pregunta es, ¿qué es lo que hay en la pintura de Van Gogh que empezó a producir, porque no fue tan inmediato, una conmoción y la sensación de que había algo ahí que no había antes en la pintura? Quizás un poco muy general y amplia la afirmación, probablemente la había, pero no había en el grado de intensidad que estaba en esa pintura. ¿Qué es lo que abre Van Gogh en la pintura? Primero que nada, es poner en cuestión la idea de que el artista es simplemente alguien que hace mímesis. Me explico, y para que la gente entienda. Él nace en 1853, y es bien importante saber que en 1839, o sea, unos años nomás antes, la fotografía entra a la escena, o sea, la tecnología. Y la fotografía en el siglo XIX se expande, o sea, y permite, no voy a decir que con un clic, porque había que posar y jugar al 1, 2, 3 momiae por mucho tiempo, pero por fin el hombre ve su necesidad de dejar registro fidedigno de la realidad mediante una cámara. Pues bien, Vincent van Gogh entonces está pintando post aparición de la cámara fotográfica, que ya cumple con la función de dejar
un registro mimético del mundo que nos rodea. Entonces él tiene una libertad para interpretar, porque él interpreta lo que ve. Esa es su visión única. Entonces, a principios del siglo XX, el mundo ya está preparado, ¿me entiendes?, para apreciar la singularidad de la mirada. Y por otro lado, habían aparecido en el mercado recién, ¿no? En la década de los 40, a mediados del siglo XIX, los tubos metálicos de óleo, y el óleo se estaba empezando a hacer industrialmente. Ustedes dirán, ¿y eso qué importancia tiene? Bueno, que el óleo antes de Van Gogh, antes de los tubos metálicos de óleo, se hacía a mano, como quien hace mayonesa, más licuada la pintura, y cuando la empiezan a producir las máquinas, tiene mayor grosor. Y tú sabes que además se inventan los pinceles con abrazaderas metálicas, que es un pincel espatulado, y con pomos, estos tubitos de óleo, igual que el que usted usa para lavarse los dientes. O sea, eso se inventó en el siglo XIX para contener óleo, porque antes los óleos se contenían en vejigas de cerdo. Le da a Van Gogh una pincelada que no era usual antes, ¿no? Y que empiezan a explorar, por supuesto, junto con los impresionistas, que es esa pincelada bien pastosa, corta, y que tú puedes seguir la huella, porque tú sabes exactamente qué movimiento hizo, qué gesto hizo. Y esa es lo que se llama la revolución industrial, que él la pone en un lienzo, y en un lienzo pequeño porque no tenía dinero. Y muchas veces los lienzos de él, eso es muy trágico. A mí me duele tanto cuando voy a ver sus pinturas, y he tenido la suerte de ver la mayoría de sus obras, los originales, que pinta telas por delante y por detrás, porque no tiene material. Entonces, lo que él hace es un gran colorista, un ejercicio de color, usa los materiales, ¿no? De manera novedosa, y da su propio punto de vista. Él ya no hace mímesis. Y eso la gente lo conmueve. Y esos colores, la verdad que a quienes no han visto un original, Vincent van Gogh fotografía mal, ¿no? Es solamente ver un original con esas costras que tiene, que uno le da ganas de pasarle la mano por encima. Es algo extraordinariamente, a principios del siglo XX, novedoso, ¿no? Es otro tipo de pintura, y inmediatamente son los artistas jóvenes, como los fauvistas, los expresionistas, los que empiezan a decir, bueno, esto me interesa. Estaba vivo Monet, él muere muy temprano, lamentablemente, en 1890, Vincent van Gogh, y son los impresionistas, los polimpresionistas, los que siguen adelante y tienen vida suficiente para recibir el reconocimiento. Yo creo, probablemente, si no hubiera muerto en 1890, Vincent van Gogh en el siglo XX hubiera sido reconocido y lo hubiera visto ese reconocimiento como lo vio, por ejemplo, Claude Monet, que murió en 1926, que es el padre del impresionismo, y murió como un grande. Paul Cézanne murió en 1906, y ya la mirada del público había cambiado, ya no esperaban esa pintura imitación de la realidad, esa pintura mimética. ¿Y qué pasa con Gauguin? Que uno puede estar, no sé por qué establece ahí como un vínculo. Incluso está la leyenda entre la hipótesis, no sé si delirantes o no, de que habría sido Gauguin que con un sable en una pelea que lo habría ido a ver, le habría hecho la primera herida, y que él después se habría cortado la oreja. Pero yendo más allá de esa hipotética anécdota, Gauguin vio a Van Gogh, vio lo que Van Gogh traía, está consignado esa reflexión de Gauguin sobre la pintura de Van Gogh. Ay, qué difícil el tema, no me mete. Sí, se los puedo contar. Gauguin es una persona que también entra tarde al mundo de la pintura. Él viene de la banca, él viene del mundo de la finanza, y deja todo para dedicarse a pintar. Vincent van Gogh tiene a su hermano Theo, que es un dealer de arte, y eso Gauguin lo sabe, y Gauguin tiene conciencia de que si él quiere tener éxito, él necesita contactarse y que le vendan la pintura. O sea, él entiende de mercado, y es ahí donde
además que son contemporáneos, ¿no? Conoce a los Van Gogh, a Theo y ahí a Vincent, y entabla, digamos, una relación amistosa. Yo, después de leer mucho, creo que hay una relación de interés de Gauguin de relacionarse con los Van Gogh para que le vendan la obra. Ese es un dato. Lo otro es que Vincent van Gogh, que deja Holanda, va por muchas partes, pero va a Londres. Londres no le gusta y decide seguir a su hermano a París. Y en Francia descubre este movimiento impresionista, los neoimpresionistas, y conoce a Gauguin, y él decide que todos esos artistas, y él que es una persona muy sola, pero que le interesa mucho el otro, Vincent van Gogh quiere formar la casa del artista, que es la Casa Amarilla, y quiere irse al sur de Francia y formar, la verdad, una agrupación. Hoy día no tengo duda que estaría en lo mismo, ¿no? Quiere hacer una agrupación de artistas e invita a Gauguin. Y Gauguin ve atractiva la invitación porque dice: eso a mí me va a ser cercano a los Van Gogh y a lo mejor así me vende mejor, lo estoy simplificando porque no tenemos mucho tiempo, y así a lo mejor llego más directamente y Theo me venderá más. Y le acepta la invitación. Y Vincent van Gogh lo admira profundamente. Y tú sabes que los famosos girasoles, lo que tú señalas al inicio, eh, los pinta para Gauguin. Porque Van Gogh lo está recibiendo y como tiene un espacio pobre, entonces dice, bueno, le quiero decorar la pieza, porque para él el amarillo es luz, entonces dice, y este girasol que busca la luz, ¿no es cierto? Esta flor que busca la luz, y para él Gauguin era el inicio de esta eh, reunión de artistas en esta Casa Amarilla, y tú sabes que le llena la pieza con los famosos girasoles, y ellos tienen una amistad, pero son dos personas muy distintas. Vincent van Gogh lo comenta en sus cartas. Vincent van Gogh admira profundamente a Gauguin, lo encuentra un intelectual, él siente que no es, él en eso siempre es tan humilde consigo mismo y hasta castigador, diría a veces. Hasta que viene una pelea en Navidad, ¿no? Y se retira Gauguin, ¿no? Y a él le causa un profundo dolor porque es el fracaso de esta convivencia artística, de tal vez de fundar es- este lugar para el intercambio y para él no estar tan solo. Así que efectivamente hay una relación. Si uno mira la obra, el catálogo de Gauguin, él después hace muchas pinturas donde tú ves el girasol y hay un cuadro famoso donde pinta a Vincent van Gogh así, frente a una tela, terminando un cuadro de girasoles, y él escribe Los Miserables, ¿no? Haciendo esta alusión a la novela. A la novela de Víctor Hugo. Claudia, y por último, los últimos segundos que nos quedan, Van Gogh dijo, entre las bellas frases que dijo, que tú habías dicho el arte es para consolar a los seres que están quebrantados por la vida, ¿no? Pero hay otra muy bonita que dice: las grandes emociones son los grandes capitanes de nuestra vida y les obedecemos sin saberlo. ¿Cuál es la emoción más importante que te suscita a ti el arte de Van Gogh? Admiración. Uh-huh. Admiración. Es muy profunda mirarlo, esta idea del artista. Y él dice otra frase que, para concluir, el éxito es a veces el resultado de toda una serie de fracasos. Qué tremendo. A mí me conmueve la figura de él. Y ya al final él dice: yo por mi parte estoy decidido a no tener más armas que mi pincel y mi pluma. Y dice: cuánta belleza en el arte con tal de poder retener lo que se ha visto
no se está nunca entonces sin trabajo ni verdaderamente solitario. Jamás solo. Yo creo como él, el arte es gran compañía. Bueno, la palabra admirar viene del latín, entiendo, admirar, y tiene que ver contemplar con agrado, maravillarse ante algo, ¿eh? Eso es admirar, no es solo mirar, es maravillarse. Y yo creo que hay mucha maravilla esperándonos en la pintura de Van Gogh. Aquellos que puedan viajar algún día tienen que ir a ver directamente los cuadros, por lo que tú acabas de señalar. Muchas gracias, Claudia, por todas las pistas tan valiosas que nos has dado, y sobre todo por mostrarnos que existe esta idea deformada de que Van Gogh pintó en estado de arrebato, de locura, y mostrar que era un artista cabal, que trabajó con metodología, que fue creando una propia metodología, que tuvo una poética, es decir, que fue un artista que tenía también el control de su trabajo, pero además estaba poseído obviamente por una fuerza espiritual, que es el gran misterio de la inspiración en el arte. Gracias, Claudia, por habernos acompañado esta tarde aquí nuevamente Desde el Jardín. Gracias a ti. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente en Desde el Jardín, cuando yo vuelva a abrir esta verja de madera para que escuchemos el sonido de los pájaros, entre ellos el de mi fiel Chucao, que me acompaña siempre. No se olviden de seguirnos por pauta.cl, también por Spotify pueden volver a escuchar las conversaciones que quieran compartir con otros. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva.